Alabad, siervos de Jehová. Alabad el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Hola, dile, hola, Dile hola, Marquito. Salmo 103. Hola, Marquito. Hola, buenas noches. ¿Qué? Vamos a ¿Cuál es leer. esa voz? ¡Quieto! Dile, hola, Marquito, hola. Hola, Emanuel. Hola. Hola, dile. Ya, Sammy, tú dile hola a Manuel también. Hola, Samuel. Raíz. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están con todos? Bienvenidos. Ahí estamos con 5. Ahí nos podemos ver, ve. Ahí estamos. Ahí pues pueden ver. Ahí para que saluden. Bienvenida a la mamá de Samuel. Buenas noches. Ya, chao. Vamos a leer el Salmo. Que luego jugamos con el Samuel y la Sara. Emanuel. Y Samuel nos recuerda que hoy es el día, también es el tiempo de María, este es el tiempo de Ana, este es el tiempo de Cristo Jesús, el tiempo de la última cosecha, el tiempo del cierre de esta parte del año. Así que vamos a unir por Samuel, que acaba de que nos pase, vamos a unir el Salmo 113 con el primera de Samuel capítulo 2. Y ustedes van a ver por qué lo hacemos. Así que dice el Salmo 113. Aleluya. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Bendito sea el nombre de Jehová desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Alabado sea el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como Jehová nuestro Dios, que está sentado en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, que levanta al pobre del polvo y al necesitado saca del muladar, para sentarlos con los príncipes de su pueblo? Hace habitar en casa a la mujer estéril, gozosa de ser madre. Mi corazón se regocija en Jehová mi fortaleza, en el Señor se exalta. Mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. No hay santo como Jehová, que en verdad no hay otro fuera de ti, ni hay roca como nuestro Dios. No os jactéis más con tanto orgullo. No salga la arrogancia de vuestra boca, porque Jehová es Dios de sabiduría y por él son pesadas las acciones. Quebrantados son los arcos de los fuertes, pero los débiles se siguen de poder. Los que estaban saciados se alquilan por pan y dejan, y los que estaban hambrientos. Aún la estéril da a luz a 7, más la que tiene muchos hijos languidece. El Señor da vida y da muerte. El Señor hace bajar al Seol y hace subir. El Señor empobrece y enriquece, y humilla y también exalta. Levanta el pobre al muladar, del muladar levanta al necesitado para hacerlo sentar con los príncipes y le da un sitio de honor, pues las columnas de la tierra son de Jehová y sobre ellas ha colocado el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los malvados son acallados en tinieblas, pues no por la fuerza ha de prevalecer el hombre. Los que contienden con Jehová serán quebrantados. Él tronará desde los cielos contra ellos. Jehová juzgará los confines de la tierra, a su rey dará fortaleza y deshacerá el poder de su ungido. Entonces, bendecido David, el hijo de la semilla, el hijo de Dios, el hijo de la semilla de Cristo Jesús. Bendecido Samuel, el hijo de Ana, y bendecidas las Anas que van levantándose, que van edificando, y bendecido este día, que en el nombre de Cristo Jesús sea también de un nuevo empezar, de una nueva construcción. Hoy es el día, como lo decía el Salmo
que acabamos de leer. Hoy es el día y desde ahora y para siempre sea bendito el nombre de Jehová. Pero hoy es el día también que desde ahora y para siempre no volvamos atrás, sino que podamos edificar. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, bienvenidas. Hoy es 24 del mes sexto y es un día bíblico, ¿qué se puede decir? ¿Es un Moed? No es un Moed. Sí, pero es un día muy, muy especial por todos los acontecimientos que a través de Cristo Jesús reveló los acontecimientos pasados, presentes y los acontecimientos del porvenir. Así que, como decíamos, a través de Cristo nosotros podamos ver nuestro porvenir que deja atrás el pasado, pero que muestra los días del Señor. Así que vamos a ver cómo Dios conecta las cosas, como María, como Ana conectan las cosas y por qué este día especial es ese día, ¿no? Que sea siempre, es uno de esos días en los que podemos decir desde ahora y para siempre. Amén. Vámonos al libro, por favor, si me acompañan en la lectura, vámonos al libro de Ageo. El libro de Ageo nos habla de este día y como ustedes ven, hoy tenemos culto y el culto de este día, de este primer día de la semana, de este empezar, de esta nueva semana, de este completar, este Shabbatón, como decíamos, porque el Shabbatón es un Shabbat especial y está escrito ya desde Moisés, pero después de terminar este Shabbatón especial, como comentábamos, un Shabbatón de libertad, un Shabbatón de santidad, un Shabbatón de salida, un Shabbatón de retorno, un Shabbatón un Shabbatón del antes y desde el antes para mirar a un porvenir. Ese Shabbatón nos muestra la centralidad, lo que hemos visto, lo que estamos dejando y por qué es tan importante nosotros entender y nosotros mirar a través de María, a través de nuestra tierra, mirar también nuestra santidad, mirar la santidad de Dios, porque es lo que Dios nos ha llamado a ser santos. Y si hablamos de santidad, tenemos que hablar de Nazaret. Así que sed santos como el Señor es santo y llevad un etzer, pero salid siempre de un Nazaret. Ya habíamos comentado al respecto. Espero que podamos, las personas que no se pudieron unir o las personas que les interesa ahondar un poquito, porque ahora vamos a continuar con lo que habíamos ayer comentado, pues puedan ver la grabación del día de ayer, porque es importante adentrarnos un poquito en Nazaret. Entonces, y a partir de Nazaret, ver el 24, que es el día que estamos. Entonces, vamos a hablar un poco de Nazaret, en el sentido de ayer, pero vamos a avanzar porque hoy es 24. Y así que el libro de Ageo, en el capítulo 1, dice, en el último versículo del capítulo 1, ahí podemos ubicarnos. Mientras tanto, yo también voy a adecuar un poquito. Voy a mover un poquito mientras ustedes pueden ubicar.
Estamos en Nazaret. ¿Cómo nos vamos de Nazaret? ¿Cómo salimos de Nazaret? Ahí está. El último versículo del libro de Ageo dice: el día 24 del mes sexto. El día 24 del mes sexto. Hoy es el día 24 del mes sexto. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió el día 24 del mes sexto? Entonces, tenemos que ir a un versículo anterior. Dice: y Jehová despertó, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadá, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra de la casa de Jehová de los ejércitos unidos. El día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Entonces, ¿qué ocurrió el día 24 del mes sexto? El día 24 del mes sexto comenzó una obra diferente. Comenzó la obra de la casa del Señor, la casa de Dios. Pero, ¿qué se requiere? Se requirió del Espíritu de Dios, se requirió de un remanente se requirió del elemento más importante que usted sabe. El elemento más importante es el Espíritu Santo. Entonces, esta obra, la obra de Dios, la obra de la casa, empieza por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo pues despierta a los santos, y si despierta a los santos, despierta a los santos, y despierta a las constructoras y a los constructores de los santos. Así que ahí es donde nuevamente empatamos, nuevamente tenemos que hablar un poco de Nazaret. ¿Y Nazaret qué es? Nazaret es algo santo de nombre, pero que no tiene mucho de santo. ¿Qué hace Nazaret? Pues Nazaret, habíamos comentado el día de ayer de cómo Nazaret actúa en la mente, y de lo difícil que es, claro, de lo difícil que es Nazaret en la mente y en el corazón, y de lo difícil que es salir de Nazaret. Así que primero estamos hablando aquí que el día 24, lo que Dios les dice, pues salgan, vuelvan a la santidad. Ese es el punto central. Vuelvan a la santidad, vuelvan al Espíritu Santo, y no vuelvan a una santidad de apariencia, porque en el momento que vuelven a una santidad de apariencia,
pues se va a meter en un problema grave, pues, y ese problema va a ser el problema de edificar algo en tierra que no es santa, y esa tierra que no es santa, o que aparentemente, o que es santa el nombre de esa tierra, se llama Nazaret. Así que para ver justamente lo que hizo, tenemos que seguir viendo lo que hacen los hombres y las mujeres. Y el mejor ejemplo de todo esto es José y María. Así que, ¿qué pasó en el sexto mes? ¿Qué pasó el día 24? ¿Qué pasó el día 24 también en María? El sexto mes viene el ángel y le muestra que su obra no es tan santa porque su obra está metida en Nazaret, ¿verdad? Así que vamos al libro de Lucas, continuamos con María. Entonces, María, el número 38 dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor. Estoy leyendo Lucas capítulo 1, verso 38. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Entonces, en esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Esta parte, esto me parece muy, muy, muy interesante. ¿Por qué se fue a la región montañosa, a una ciudad de Judá? Y al final hay dos antecedentes. El un antecedente es que María ¿en dónde está? María está en Nazaret. Y María, al mirar Nazaret, pues algo ocurre, ¿no? Porque se levanta después apresuradamente y va a la región montañosa. Y entonces, ¿cuándo se dio este acontecimiento? No sabemos la fecha exacta. Lo que sí sabemos que es entre el sexto mes y entre el sexto mes, entre el anunciamiento y entre el sexto mes y el noveno mes. Ahí fue. Pero la condición que María debía cumplir para irse a la región montañosa, ¿cuál era? La condición que debía cumplir María es que ya debía tener a Cristo Jesús en su vientre. ¿Sí? Porque cuando llega donde Elizabeth, obviamente ya está. Entonces tenemos esas dos condiciones. Es decir, que el día 24, ahora volvemos, el día 24 ya hay una, lo que nos dice a través del libro de Ageo, ya hay una intervención del Espíritu Santo. Entonces el día 24 ya hay un cambio en la mentalidad, ya hay un verdadero motor para volver a la santidad. Y si les vemos a ellos en el libro de Ageo, pues cómo estaba la condición de su santidad, la condición de qué era para ellos santo y qué no era santo. Pues el libro de Ageo nos habla de la obra que comenzó. Dice, comenzó una obra santa. Vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor. Es decir, ellos salieron de una condición aparentemente de santidad, porque no podían construir, a una condición del Espíritu de Dios, pero ya una obra de santidad. Pero si podríamos nosotros mirar
En Ageo 2:14 les dice lo siguiente. Ageo 2:14. Entonces volvió a hablar Ageo y dijo, así es este pueblo y así esta nación delante de mí, declara el Señor. Y así es de toda la obra de sus manos y lo que ofrecen aquí es inmundo. Entonces en el sexto mes, en el día 24, un día como hoy, empieza una obra santa, pero ya llega, pasa el séptimo, pasa el octavo, pasa el noveno mes. ¿Y a dónde volvieron? A una obra inmunda. Entonces, ¿qué es una obra inmunda? Una obra inmunda es una obra carente de santidad. Estaban en el lugar correcto, estaban haciendo lo correcto, pero esos eran los que habían empezado en lo santo y habían descendido a lo inmundo. Así que hoy, a través del libro de Ageo, vemos, hay un empezar de lo santo, eso es lo que dice. Pero en 2-3 meses, ¿a dónde llegan? Llegan a lo inmundo. Ahora, con María, ¿María en dónde empieza? María empieza en lo aparentemente santo que resulta ser inmundo. Entonces, lo aparentemente santo que es inmundo en María tiene un nombre. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama... Nazaret. Eso se llama Nazaret. Entonces, exacto. Entonces, de lo santo, María, ¿hacia dónde va? Perdón, de lo inmundo, llega el ángel y nuevamente en el día 24 hace lo mismo. Y el ángel y el Espíritu de Dios, ¿en qué lugar le ponen? Le ponen en un lugar elevado. Luego le ponen en un lugar santo. ¿De acuerdo? ¿Y María qué hace con ese lugar, con esa posición de santidad? Va a un lugar, a una posición de mayor, a una posición elevada de santidad. ¿Y dónde está esa posición elevada de santidad? ¿Dónde está? En el caso de María, ¿está en Nazaret? No. Entonces, tenemos que ubicarnos. ¿En dónde está Nazaret? ¿En una posición elevada de santidad o en una posición baja de tinieblas? Está en una posición baja de tinieblas. Así que hoy es el día de una obra escrita ahí, escrita en el libro de Ageo, escrita a través de María también, pero con una proyección. ¿Qué les dice a ellos? ¿Qué les dice a Ageo? Les dice, por favor, no pierdan la posición. ¿Cuál es la posición? No pierdan la posición. ¿Quiénes son los santos? ¿Para quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios es para los santos. ¿Y para qué es el Espíritu de Dios y los santos? Es para una edificación santa. No pierdan la posición. ¿Pero qué hacen ellos? Pierden la posición. Entonces viene donde María y María le dice también, no pierdas la posición. Tú no estás en una posición, tú estás en Nazaret. Y tu posición, a diferencia de los sacerdotes que estaban ahí mismo, tu posición está difícil, ¿sí? Y tu posición tiene que ser cambiada. Pero estás empezando tú en una posición santa. ¿Y a dónde tienes que ir? ¿Y a dónde va eso? ¿A dónde va eso? A Judá. Entonces va a un sitio santo, va a un sitio elevado. Ya, así que María va a un sitio elevado, pero pasado el tiempo, ¿qué tan fuerte? Ayer comentábamos eso, ¿qué tan fuerte es Nazaret? Nazaret sigue siendo esa posición baja, esa posición, esa posición interior y en esa posición exterior. Interiormente, Nazaret le afecta a su mente, no puede seguirse su mente. Y su mente le juega unos malos pensamientos, porque, en lugar de ajustarse esos pensamientos a la santidad. Entonces, si nosotros veríamos aquí, ¿qué es la santidad? ¿Qué podría decir que es la santidad? La santidad
es una posición de edificación que le saca de un lugar bajo de falsa santidad, que falsa santidad se llama, el nombre más apropiado para la falsa santidad se llama Nazaret, que le saca de esa posición falsa de Nazaret para ubicarle en una posición alta. Y una posición alta, es decir, es llevarle a una posición de Jerusalén, una posición de Judea, a una posición de un lugar también de edificación. Entonces, ¿en dónde está la edificación? Entonces, ¿en dónde está? Está tanto en el lugar exterior, pero sobre todo está en la mente. Así que les juega una mala pasada, porque ellos, a pesar de estar físicamente en un lugar de santidad, su mente ¿en dónde estaba? Su mente estaba en una falsa santidad, su mente y su corazón estaban en otro lugar. Entonces, tiene que unirse esas dos situaciones. Mientras que María le dice, no, María llega a una posición en que a María dice, ¿dónde está la posición de María? La posición de María está hacia donde ella misma impulsó esa posición. Y esa posición no fue para llevarle para visitarle, sino para llevarle a la posición en donde tenía que ser llevada y para llevar la voz de la posición a su lugar correcto, el Espíritu de Dios hacia el lugar correcto. Y obviamente predicarle a Elizabeth y usted sabe los acontecimientos, pero no solamente fue por Elizabeth, sino también fue por ella. Así que, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? ¿Qué es el día 24? El día 24 es el día de la posición de santidad que le lleva a su mente, a su corazón, a una posición, a una edificación de santidad. ¿Sí? Y que le saca de la posición de una falsa santidad. Entonces, ¿cómo se llama la posición correcta de santidad? Se llama. Entonces, para conocer eso tenemos que conocer a la autora, a la motivadora, a la, ¿qué se podría decir? Al personaje, no detrás de María, sino al personaje delante de María. Entonces, ya no es María, porque María, ¿hacia dónde tiende a ir María? Ya históricamente, ¿hacia dónde va a ir siempre María? ¿Hacia dónde va María? Por un momento salió para irse, para subir a Judá, pero ¿a dónde va a irse siempre María? ¿Hacia A atrás o Nazaret. hacia abajo? A Nazaret. Entonces, por eso a eso les comentaba, a las personas que no estuvieron el día de ayer, por favor, sí es bueno que escuchen, pero ahora estamos afirmando, estamos uniendo eso. Las Marías, escuchen, las Marías siempre van a volver a Nazaret, ¿sí? Entonces, primera cosa, Marías van a volver a Nazaret. ¿Y qué es Nazaret? Es la santidad de nombre. Pero por dentro, ¿cómo están las Marías? Por dentro están amargadas. Por dentro, ¿en dónde están las Marías? Y por fuera, entonces, ¿en dónde están las Marías? Las Marías están en sombra de muerte. ¿Ya? Las Marías están en un lugar inmundo. Entonces, vamos con Ageo. Y a Ageo les pasa lo mismo. Porque los que, a ver, ¿cómo se puede decir? Los habitantes de Nazaret, los hijos de Nazaret, exacto. ¿Cómo se les llama a los hijos de Nazaret? A los hijos de Nazaret se les llama nazarenos. Incluso a Cristo Jesús se le quería llamar nazareno. Pero Cristo Jesús no es nazareno. Entonces, ¿quiénes son los nazarenos? Los nazarenos son los que habitan en Nazaret. Y los que habitan en Nazaret siempre van a volver a Nazaret. Entonces, ya vemos las Marías. Ahora, los otros, ¿cuáles son en el caso de las mujeres? En el caso de los hombres. Los hombres, ¿a dónde van a volver siempre? Como en el libro de Ageo. A pesar de tener el espíritu, a pesar de tener el lugar, ¿a dónde van a volver? Van a volver a donde vuelve María. Entonces, es lo mismo que le pasó a José. José y María.
¿De dónde salieron? Salieron de Nazaret, salieron de una santidad falsa, ¿sí? ¿En dónde edificaron? En Nazaret. ¿Y a dónde volvieron? A Nazaret. Y, obviamente, por ejemplo, en el caso de José, ¿en dónde murió? En Nazaret. Los hijos de José, ¿en dónde se quedaron? En Nazaret. Entonces, ¿quién fue el que rompió el molde de todas estas cosas? Cristo Jesús. Entonces, para romper el molde de Cristo Jesús, ¿qué tenía que hacer Cristo Jesús en Nazaret? ¿Qué tenía que hacer Cristo Jesús en Nazaret? Ser luz. ¿Qué más tenía que ser? elevarle, claro, Ah, elevarle. amén, Jimena. Muchas gracias. Ahí estamos hablando el idioma de este día. Levantarles. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Entonces, por eso les decía, el Salmo, en el Salmo que acabamos de leer, y en Primera de Samuel, ahí está lo que hace Dios. Por eso, detrás de David está Cristo Jesús, y detrás de la mamá de Samuel está Cristo Jesús. Pero detrás de Samuel, ¿quién está? ¿Quién está? Detrás de Samuel, ¿quién está? Giselle. Gracias por presentarnos a Samuel. Detrás de Ana. Samuel. Giselle, detrás de Samuel, ¿quién está? Ana, Ana. ¿Y dónde está Ana, Giselle? en Belén. Casi, qué bien. Vamos a ver dónde está Ana. Lee tú mismo, Giselle, ¿en dónde está Ana? ¿Y a dónde siempre vuelve Ana? Primera de Samuel 1:1. Ya, deme un segundito, ya veo. Gracias. Quiero hablar, es que quiero hablar directamente con la mamá de Samuel, pues. Entonces, ¿quién es la mamá de Samuel? ¿María o Ana? Bueno, entonces, ¿quién es la mamá de Cristo? ¿Quién? Pero bueno. Gis, ¿te demoras o pedimos a alguna otra persona? Si no puedes, por favor, dime de más. Estoy en ese primero de Samuel 1:1, pero ¿en qué? ¿1 qué? 1:1. El 1:1. Dice un varón de Ramataín de Sofín del monte de Efraín que se llamaba Elcana. 1, 2. En el monte de, dos. No, está bien. Y Está es bien. entonces en el monte de Efraín, Exacto. Entonces, Ana, ¿dónde vuelve siempre? al monte de Efraín. Ya. Al monte de Efraín. Exactamente. ¿Y cuál es el monte de Efraín? Éfrata, Entonces, es un monte de Dios, es la región de primogenitura. Entonces, Ana siempre va a volver allá. Entonces, ahí sí le pregunto, ¿a dónde? Entonces, ahora tenemos que ver, ¿a dónde, la primera vez que se elevó, ¿a dónde se elevó? De toda su vida que estaba ¿cómo se llama? ¿Dónde estaba? En Nazaret. ¿A dónde se elevó? ¿A dónde le elevó el Espíritu? Lucas 1:39, ¿a dónde le levantó? a los montes de Judea, Exacto. Entonces, Judá y Efraín. ¿Cuál es el monte de Judá y el monte de Efraín? ¿Cuál es el factor común de ellos? La primogenitura. Vea, ya salió, vio. Entonces, exactamente. Entonces ya salió, a ver, ya despegó, ya se soltó, ya no volvió a ser José. O sea, María ese rato, ¿en quién se convirtió? En ese rato, María en se Ana, convirtió en Ana. Y si María se convirtió en Ana, José, ¿en quién se convirtió? en En Elcana, José. En un hijo, claro. En un hijo de Ana. ¿Ya? Entonces,
¿Cómo es el monte? ¿Qué hace Dios? Por eso es importante. ¿Qué hace Dios? Ahora, ¿qué hizo Dios con esta mujer? ¿Qué hizo? Vamos a leer qué hizo no con María, sino qué hizo con Ana. Vamos a segunda de Samuel. ¿Qué hizo con Ana? Segunda de Samuel. ¿Qué? ¿Qué hizo con Ana? Segunda de Samuel 2:8. ¿Qué hizo con Ana? ¿Alguien puede leerme? Segunda de Samuel Segunda de, 2:8. Bueno, mejor contésteme. Si puede contestar, chévere. Pero si no, no se preocupe. ¿Qué hizo Dios con Ana? seg- Sí, No entiendo nada. No le escuché bien. ¿Qué yo hizo? le puse honor. Está bien todas las contestaciones, pero por favor, alguien contésteme lo que yo quiero que usted se dé cuenta. ¿A dónde le devolvió? ¿A dónde le devolvió? Dios, Al monte de Efraín. Dios honor. Exacto, exacto. Muchas gracias, Jimena. Exacto. Por eso ya podemos... Le puse honor, dice ahí en el 8, que le puse mucho honor. Entonces, ¿en dónde está el sitio de honor? El sitio de honor está en un lugar santo. Entonces, ¿en dónde está el sitio de honor y el lugar santo? ¿Qué le parece? ¿En dónde está? Está En el monte de Efraín. claro, pues, porque son montes de Dios. Porque estos no son montes geográficos, estos son montes verdaderos. La diferencia con los geográficos es que se hacen polvo, los verdaderos es que nunca va a cambiar, porque la primogenitura siempre va a ser un monte de Efraín, porque la primogenitura siempre va a ser Judá, el ascenso siempre va a ser a Judá. Y por más que usted ascienda al Everest, ¿qué le va a decir Dios? Descendiste al Everest, pero por más que tenga 2 metros, la verdadera Judá, ¿qué le va a decir? Subiste a Judá. Entonces, ¿qué prefiere usted? ¿Descender a la cima del Everest o ascender 2 metros al monte de Judá? O sea, para Dios, así son las distancias. ¿Sí? Entonces, por más que se vaya, no sé si me explico. ¿Me explico? Sí. Ascenso para Dios es Jerusalén. Nunca se desciende a Jerusalén. Ascenso para Dios es lo santo. Pero lo santo nunca va a estar en lo descendido, pues. Entonces, en lo descendido está falsos montes y en lo descendido está... ¿Quién está en lo descendido? La falsa santidad. Entonces, ¿quién está la falsa santidad? ¿En dónde está la falsa santidad? Sitio geográfico, con nombre y apellido. ¿La falsa santidad en dónde está? Nazaret. Jimena es la única que va a pasar el año, todos los demás. En Nazaret está lo falsamente santo. Así que, mire, pero esto no solo hace Dios con ella. Mire, entonces por eso leímos el Salmo 113 y le unimos. ¿Qué dice el Salmo 113? Empecemos desde el principio. Salmo 113:9. Voy a pedir ahora voy a pedir a personas que me ayuden, ya que a ver si estamos conectados desde Jerusalén, estamos conectados desde el monte de Dios, o estamos conectados como María, o estamos conectados en santidad, en el espíritu, estamos conectados en el espíritu, o estamos conectados en Nazaret. ¿Quién me quiere ayudar? Yo tengo por aquí a alguien que veo que no he escuchado.
¿Dónde está? Carmen, Carmita Dávalos. Carmita Dávalos. Buenas noches. ¿Quiere ayudarme a leer, por favor, Salmo 113, el verso 9? Buenas noches, pastor. ¿Cómo está, Carmita? Ayúdeme a ver, por favor. El Salmo 113 dijo, Sí, 113, el último versículo. el último. Sí, Salmo 113. sí, 113, 9. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Ahora el 5, el 6, el 7 y el 8. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra, y el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacer sentar con los príncipes de su pueblo? Entonces, ¿qué hace Dios? Levantar. Le saca de la falsa santidad. Le saca, ¿de dónde más le saca? Le saca de la esterilidad. ¿De dónde más le saca? Polvo. Del muladar. Le saca del muladar. Le saca del polvo. ¿De dónde más le saca? Le saca de todas partes. Yo le pregunto, ¿y cómo cayó en el muladar y cómo cayó en el polvo? ¿Cómo cayó en el muladar y cómo cayó en el polvo? Carmita, ¿me puede ayudar? ¿Por qué cayó en el muladar y por qué cayó en el polvo? Él levanta del polvo ¿Pero por qué cayó? al pobre. ¿Pero por y qué al cayó? del ¿Pero por qué cayó? No, Carmita, ahora mi pregunta es, ¿por qué cayó en el polvo y por qué cayó en el muladar? No, pastor. Entonces, entonces, si no me puede contestar esa pregunta, me podría contestar, ¿puede volver otra vez al polvo y puede otra vez volver al muladar? Sí. Sí, ¿verdad? Ahora, ya con esto termino, Carmita. Ahora, en el caso de María, Dios le sacó del polvo y del muladar. Y ella volvió al polvo. Y ella volvió al polvo y al muladar. Sí volvió. Sí, correctamente. Sí volvió. Entonces, sí ve, lo que quiero decirle es que Dios jamás le saca para otra vez hacerle caer, sino Dios le saca ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios le siga permitiendo construir. Entonces, por eso, el último versículo dice, el verso 2 del mismo Salmo dice, bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. ¿Desde cuándo? Desde el momento que vino el Espíritu de Dios y les dijo, vayan a edificar lo santo y no vuelvan y no regresen a ¿cómo se llama? Y no regresen a la falsa santidad. Y la falsa santidad se llama Nazaret. Ahora, ¿qué hace Nazaret? ¿Qué hace Nazaret? ¿Me podría decir alguien qué hace Nazaret?
Si Dios levanta del polvo al necesitado y el necesitado saca del muladar, si Dios se humilla para mirar desde el cielo, si Dios está sentado en las alturas y se humilla para sacarle, si Dios le quita esa esterilidad y le hace habitar gozosa y le hace ser madre, no de hijos de Nazaret, sino madre de hijos de príncipes, de hijos de lugares altos, ¿qué hace Nazaret? Vero Enríquez, ¿qué hace Nazaret? En Nazaret no se puede edificar. En Nazaret no fructifica la semilla. Nazaret Amén. es donde se al final, si no da vida, da muerte. Amén, amén. Muchas gracias. ¿Alguien más? Eulalia, ¿qué hace Nazaret? En Nazaret es todo lo falso. Todo lo Es falso. la santidad falsa. Toda la santidad falsa. Entonces, ahora sí le voy a mostrar lo que hace Nazaret según la palabra de Dios. Vámonos a Lucas. Lucas capítulo 4, verso 28, 29 y 30. Salomé, ¿me puede ayudar leyendo, por favor? No, Marquito, porque estoy sin lentes. Me encantaría. Qué buena, esa le salió buena. Gracias. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede? Mía, ¿me puedes ayudar leyendo, por favor? Verónica, por favor, desde allá, desde el Centro de las Naciones. Ayúdeme leyendo, por favor. Marquito, buenas noches. Buenas noches, Verónica. Por favor. Lucas 4:28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El 29 y el 30. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, ¿a qué ciudad se está refiriendo? A la cumbre del monte en el cual estaba edificada la ciudad de ellos. Debe ser a la ciudad de Nazaret. Exactamente. Ya vamos a leer, pero solo quiero ver, si le hice todo este preámbulo para que la falsa santidad, entonces, la falsa santidad, ¿qué hace? Le lleva a la cumbre. Es decir, que la falsa santidad también, ¿qué tiene? Tiene una falsa cumbre. Pero esa falsa cumbre, al final, ¿a dónde les hace caer? Es para muerte esa falsa cumbre y esa falsa santidad. Y no solo para muerte, porque ¿a dónde vuelven? ¿De dónde les sacó Dios? Entonces, de la cumbre, ¿de dónde les sacó Dios? Perdón que lo tome en ese sentido. Pero la cumbre de Nazaret, es el lugar de donde le sacó Dios. Entonces, ¿de dónde le sacó Dios? Del muladar. Entonces, muladar, la cumbre de Nazaret, ¿cuál es? Es el muladar. La cumbre de Nazaret, ¿cuál es? Es el polvo. La cumbre de la falsa santidad, ¿cuál es? La cumbre de la falsa santidad es el despeñadero. ¿Sí? ¿Qué opina? Entonces, ¿se da cuenta? Eso es lo que digo. Entonces, hoy es el día 24. ¿Qué les dijo a Ageo?
Hoy comienza la obra. ¿Qué tipo de obra? Una obra santa. Pero ustedes, ¿en qué la han convertido? En un despeñadero. Porque la santidad falsa, ¿en qué se convierte? Se convierte en un despeñadero, porque la santidad falsa nuevamente les va a llevar a la cumbre, y la cumbre de donde otra vez, y la cumbre es un abismo. Y ese es su corazón como muladar, y su mente con una falsa santidad. Entonces, repito, lo que quiero afectar ahora, lo que quiero decirles, si su mente tiene una falsa santidad, ¿sí? Su corazón tiene un despeñadero. Y la falsa santidad y el despeñadero, ¿a dónde le van a llevar? Le van a meter en el muladar y le van a meter nuevamente al polvo. Entonces, después Dios, ¿qué va a tener que hacer? Lo mismo, va a tener que mover el espíritu y va a llegar el día 24. Y el día 24, ¿qué ha tenido que hacer Dios? Mover el espíritu, ¿para qué? Para que no vuelva, pues. Por favor, no vuelva a la falsa santidad. Hoy empieza. Entonces, la construcción del libro de Ageo. ¿A dónde les estaba llevando la construcción del libro de Ageo? Les estaba llevando a lo santo. Les estaba llevando, ¿qué? A ser nobles. Les estaba llevando, ¿qué? A mirar al que se inclinó para levantarlos y hacerlos habitar en casa. Pero ellos, en lugar de estar edificando casa, ¿qué estaban edificando? Dígalo en sus palabras a alguien que me quiera ayudar. En lugar de edificar casa, ¿qué estaba edificando? ¿Qué edificaron Muladar. ellos? Claro, muladar. Muladar. Entonces eso es lo que les dice Dios. Oye, por eso estamos en este día. ¿Qué le gustaría edificar? ¿En dónde está usted? O mejor dicho, ¿qué es más visible? ¿Su monte de Dios? ¿O el monte que es un despeñadero? ¿Los montes de Dios o el despeñadero de Nazaret? ¿Qué le parece? ¿Ah? Entonces, ¿cuál de los dos está más alto en su mente y en su corazón? Entonces, la vida de un hijo de Dios, la vida de un cristiano, no es para estar de monte a despeñadero, pues, sino para volver siempre al monte y a la edificación correcta. ¿Y cuáles son las características de la edificación correcta? Entonces, ahora sí leamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Quería saber si es que aquí Nazaret se representa también como Egipto. No, absolutamente no. ¿No tiene nada que ver? No. Nazaret no tiene que ver nada con Egipto. Nazaret tiene que ver con Galilea. Nazaret tiene que ver con el bautismo. Nazaret tiene que ver que se bautizó. La salida de Egipto, cuando cruzamos el mar. Pero esto es igual o peor que Egipto. Pero porque en Egipto por lo menos sabe que es de Egipto, pero esto en cambio está convencida de que es santa. Está convencida de que su casa es santa. Está convencida de que su ciudad es santa. Está convencida de que su construcción es santa. Pero resulta ser que en esa construcción santa se están despeñando sus hijos. En esa construcción santa se está despeñando su vida. En esa construcción santa se está despeñando lo santo. Gracias. Ya entendí. Entonces, mire, por eso lo importante. Hoy ¿qué tenemos hoy? Tenemos que reconocer lo difícil que es salir de esa falsa santidad, lo difícil que fue salir de la Iglesia Católica, o lo que sea, de la Iglesia Católica no tiene la culpa. No. Lo difícil que es salir del Nazaret de nuestros padres, lo difícil que es salir de nuestro propio Nazaret, lo difícil que es salir para no volver nuevamente a Nazaret.
Pero año tras año, Dios le muestra que tiene que seguir construyendo y tiene que seguir saliendo de Nazaret. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Ahora sí, ya entendimos lo que es Nazaret, pues ahora sí volvamos, leamos como siempre leemos, pero necesitamos ver esto. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Pero Él pasando por en medio de ellos se fue. ¿A dónde se fue? Descendió a Capernaum. Estamos en el verso 30. Lucas 4, 29. Levantándose le echaron fuera de la ciudad. 30, pero él pasando fue por medio de ellos. ¿Y a dónde descendió? A Capernaum, ciudad de Galilea. ¿Qué es Capernaum? Así como hay una falsa santidad, o no falsa, no, así como hay una santidad en una tierra no santa, asimismo hay una sangre en una tierra no santa. ¿Qué significa Capernaum? Significa, está compuesta de dos términos, Cafar, ¿sí? Cafar y Naum. Cafar, ¿qué es Cafar? Cafar es la palabra principal de donde está construido o donde está establecido el propiciatorio. Entonces, Cafar, propiciatorio, la palabra propiciatorio se llama Caforet. Y el Caforet viene de la palabra Cafar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es el Caforet? Es la propiciación, es la sangre de Cristo que es el propiciatorio. ¿Ya? Pero, entonces, así como hay una santidad falsa, así también hay una propiciación falsa. ¿Y Naum? ¿Qué es Naum? Naum es, ¿cómo se puede decir? Como estancado, exacto. Como cómodo, exacto, cómodo, exacto, cómodo. La sangre, Capernaum significaría la sangre o la propiciación o el cubrimiento, la comodidad del cubrimiento. Pero traducido lo que queríamos decirle sería una propiciación cómoda, un propiciatorio cómodo. ¿Cuál es el propiciatorio cómodo? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo me santifica, la sangre de Cristo. Pero resulta ser que la sangre de Cristo, ¿en dónde está la sangre de Cristo? Capernaum, ¿en dónde está? Está en el mismo lugar. En Galilea. Exacto. Es vecina, pues. Es vecina. Es vecina de ¿cómo se llama? De Nazaret. De Nazaret. Entonces, el que habita en Nazaret, o el que tiene ese concepto, la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo, estoy cómodo en la sangre de Cristo y estoy cómodo en mi santidad, pero sigo viendo despeñaderos. ¿Esa sangre a dónde va a ir? Capernaum, ¿a dónde va a ir? ¿Qué pasó en Capernaum? ¿Qué pasa en Capernaum? Vamos a ver lo que dice. Vamos con Capernaum. ¿Qué va a ocurrir con Capernaum? ¿Qué va a pasar con la sangre de Cristo primero? ¿Qué pasa con la propiciación, con la sangre de Cristo? ¿La propiciación de Cristo es comodidad? No, ¿qué es? Es santidad, es decir, es edificación, es renovación, es salir de ese despeñadero y es habitar o levantar y edificar una casa verdadera. Eso es. Pero el Capernaum, ¿a dónde va a ir?
¿A dónde va? ¿Alguien se acuerda dónde va? Lo que le dice Cristo Jesús. ¿Recuerda alguien? Va a descender hasta el Seol, le dice. ¿Quiere ver el versículo? Sí, Sí que. ¿Sí sabe? no, sí quiero ver. Ya, perdón. Vamos, déjenme ver. Ay, chas. Bueno, tenga un poquito de paciencia. Aquí debe estar en Juan. ¿Dónde está? No. ¿Dónde está? Exacto. Lucas, capítulo 10, verso 15. Usted mismo, Jimena, por favor, si me puede ayudar. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. Ah, entonces, ¿qué le está diciendo? La falsa, esta falsa sangre de Cristo, o mejor, no falsa, pero ¿cómo es que es un término? Esta sangre de Cristo, este Capernaum, que no está en el lugar correcto, no está en un lugar elevado. Dios les dio toda la oportunidad de elevarse, pero ¿qué hicieron ellos? En lugar de elevarse ellos, ¿a dónde tenían que elevarse? Nazaret, ¿a dónde tenía que elevarse? A María, Jerusalén. gracias. María, ¿a dónde tenía que ir? A Geo, ¿a dónde les estaba llevando? A una verdadera casa, a una verdadera ciudad, a una verdadera elevación, a verdaderos pensamientos, a un verdadero corazón. Pero ¿por qué es tan estricto Cristo Jesús con Capernaum? Porque está hablando de su sangre. Entonces, ¿qué hizo? Vámonos, volvemos a Lucas. Vamos con Capernaum, ¿no es cierto? Ay, Señor Jesús. Volvemos a Lucas. Lucas. Mire. Lucas capítulo 23, 4:23. 4:23. ¿Alguien puede leerme, por favor? Dice, Les y dijo, les dijo, sin duda me dijéis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, hasta también aquí en la tierra. ¿Qué hizo Cristo Jesús en Capernaum? Lo que hizo. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús en Capernaum? ¿Qué hizo Cristo Jesús en Nazaret? ¿Qué hizo Cristo Jesús en Galilea? ¿Qué hizo Cristo Jesús en Neftalí? ¿Qué hizo Cristo Jesús en Zabulón? ¿Qué hizo Cristo Jesús en tierra de los gentiles? ¿Qué hizo? enseñarles del verdadero monte de la santidad. Amén. Amén. Enseñarles el verdadero camino. Enseñarles el verdadero propiciatorio. Mostrarles la luz. Si no fuera por Nazaret, usted no conocería lo que es las tinieblas y lo que es la luz. Si no fuera por Nazaret, usted no conocería en dónde se está despeñando y a dónde le quiere levantar Cristo Jesús. Si no fuera porque Capernaum, usted no conocería los milagros. Entonces, ¿en dónde es donde se ocurren los mayores milagros? Entonces, aquí voy a hablar, aquí le voy a decir clarito.
¿En dónde ocurre la mayor cantidad de milagros y sanidades? ¿En dónde? ¿En dónde ocurre? Ketty, ¿en dónde ocurrió? ¿En dónde Cristo Jesús hizo la mayor cantidad de milagros y señales y todo lo demás? ¿En dónde? En Capernaum. En Capernaum. En Capernaum. En Capernaum. En Capernaum. Entonces, Eso sí, eso nomás me acuerdo de Capernaum, que se ha hecho muchos milagros. Pues. Eso le está diciendo, repito, no sé, repito el versículo, tal vez no me expliqué. Se va a Neftalí. a Nazaret. Y en Nazaret les dice, les pone por ejemplo, la ciudad de Capernaum. Y les pone como ejemplo, en donde les dice, ahí yo me he manifestado como médico. Entonces, he manifestado mi sanidad. Entonces le digo, para Cristo Jesús, ¿cuál es la ciudad más importante de sanidad? Capernaum. Ay, sí. Si no, no me explico. Entonces, Sí, ahí dice doctor, ¿no? Entonces, yo le pregunto, ¿qué es lo que está pidiendo usted? Milagros. Sanidad. No, ¿qué es lo que está pidiendo usted? Milagros. ¿Qué es lo que está pidiendo con usted? Milagros. ¿O qué es lo que ha pedido usted hasta ahora? ¿Qué es lo que ha pedido usted hasta ahora? ¿Y qué es lo que le ha dado Cristo Jesús hasta ahora? Capernaum. Lo que está pidiendo es Capernaum. Capernaum es la tierra de la sanidad. ¿Qué pasa si usted pide Capernaum? ¿Qué pasa si usted pide Capernaum? Dios le va a dar ¿qué? Sanidad. Pero ¿cuál es la verdadera sanidad? Mejor hagamos un paréntesis. Si no, no me estoy explicando. No quiere que hablar. Elevarnos al monte de Judá. Termine la idea más bien y de ahí. Ya. Sí, Entonces, si no, no- yo estoy pidiendo. Usted está pidiendo sanidad. Usted ha pedido sanidad. Sí. ¿Quién no ha pedido sanidad? ¿Quién no ha recibido sanidad? Yo. Yo. ¿Y para qué le ha dado Dios sanidad? Para salir de la sanidad e irse al verdadero kafá. ¿Y cuál es el verdadero kafá? Es el fruto. La sangre de Cristo Jesús no es para producir milagros. La sangre de Cristo Jesús no fue para quedarse en Capernaum. La sangre de Cristo Jesús no es para mostrarle un propiciatorio de milagros. La sangre de Cristo Jesús es para mostrarle una sangre de fruto. Pero el fruto, ¿en dónde se da? Una sangre de semilla, una sangre de generación. Pero el fruto y la semilla, ¿en dónde deben estar? En Capernaum. En Jerusalén. Entonces, en Jerusalén, en Efraín, no hay despeñados ni despeñaderos. No hay mentes despeñadas ni despeñadoras. No hay corazones empolvados ni en el polvo ni empolvadores. ¿A cuántas veces le han despeñado a usted y otra vez ha caído? No despeñado, no, sino cuántas veces su mente y su corazón ha caído despeñado porque no le ha resultado el milagrito. ¿Cuántas veces su mente y su corazón después del milagrito otra vez ha caído despeñado? Entonces, ¿culpa de quién ha sido? Entonces, ¿qué le dice Dios? No busques esa ciudad, no busques esos milagros, no busques esa sanidad, porque yo les quise levantar y elevar al verdadero monte, pero la mente y el corazón humano siempre se van a ir nuevamente al monte del despeñadero.
Y el monte del despeñadero, en donde caen nuevamente hijos, en donde caen niños, en donde caen mujeres, en donde caen casas, en donde caen economías, en donde cae la falsa santidad, en donde caen en donde se precipitan jóvenes, en donde se caen ancianos. ¿Cómo se llama? Como quieras, pero ese no es mi monte, porque yo no les voy a levantar para despeñarles, pues perdónenme, yo les estoy levantando para edificarles. Entonces, ¿qué hizo Cristo Jesús? Vamos, ahora sí les leo, desde el 4:16. ¿Qué hizo Cristo Jesús? Llegó a la ciudad de Nazaret donde se había criado, y según su costumbre entró a la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer, y le dieron el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. ¿Para qué fue Cristo Jesús a Nazaret? Fue para levantar y llevar sanidad y luz. Fue para ungirles, pero la unción de Cristo Jesús es para mostrarles, para decirles, amén. Fue, Alexandra, para levantarnos, amén, fue para levantarles. ¿Qué más? Para levantar a los oprimidos. Amén. No. Ay, sí, a pregonar libertad a los cautivos. No. Fue a la ciudad, repito, fue a la ciudad de Nazaret, fue al despeñadero, fue a donde estaban ellos, fue al polvo, se metió al polvo, me metió al abismo. Fue a las tinieblas, eso es lo que le estoy diciendo. ¿Y ellos qué dijeron? Eulalia, ¿qué dijeron? Todos hablaban en Lucas 22, 4:22, y todos hablaban bien de él. ¿Qué dijeron? Y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? ¿Qué dijeron? Con las personas que estábamos desde ayer me van a entender mejor. Hijo de un nazareno. ¡No es un nazareno! Sacaron pecho. Este es un nazareno. Ketty, ¿qué dijeron? Sí. Ketty está como en su foto, ¿no? Parece que el internet se la ha colgado ahí. ¿Qué dijeron? ¿Quién más no ha hablado? ¿O quién más desea hablar? ¿Qué dijeron? Bueno, le voy a decir yo. Entonces, ¿Ketty quiere hablar? No, está con el micrófono apagado. El micrófono. Sí le escuché, Marquito. Usted dijo que opinaran solamente las personas que escucharon ayer, así que me estoy limitando solamente a escuchar. No. Yo les voy a hacer preguntas. No dije que nada. No se meta en el polvo. Que no opinara. En el polvo. No me estoy respetando lo que usted dijo, que no opináramos. Bueno, le pregunté y al preguntarle yo dije, opine, si es que le sirve de esto. Bueno, dice, ¿dónde estábamos? Todos se maravillaban, tenían llena de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, no es el hijo de José. ¿Qué dijeron?
este es un nazareno. Este viene a Nazaret y este va a levantar a Nazaret. O sea, ¿qué querían ellos? Que levanten a Nazaret. ¿Qué quería que levanten? Querían que se levante aparentemente. No voy a enumerar, son muchas cosas. Le está diciendo, este es el hijo de José y de María, que siempre van a volver a Nazaret, que siempre sus pensamientos van a decaer, que siempre van a edificar cositas, que nunca van a edificar algo bueno, que siempre sus hijos van a quedarse en la misma condición, que siempre van a estar en la misma condición, que van a volver a las mismas condiciones de polvo, de ceniza y todas las cosas por demás. Y Cristo Jesús, ¿qué les dijo? Sin duda me citaréis de este refrán: médico, cúrate a ti mismo, todo lo que vimos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. En verdad os digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los días de Israel, de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Y sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer de Sarepta, viuda de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas palabras, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual está edificada su ciudad para despeñarla. Pero él, pasando por en medio, se fue. Entonces, ¿por qué ese cambio? De lo que le dicen, este es nazareno. Después Cristo Jesús, ¿qué les dice? Entonces, ¿qué querían ellos? ¿Qué hace un nazareno? ¿Qué busca de Jesús un nazareno? Milagrito. Milagrito. Nati, ¿qué busca de Jesús un nazareno? Nati Betancourt, ¿puede ayudarnos, por favor? Nancy, ¿qué busca un nazareno de Jesús? Plinio, ¿qué busca un nazareno de Jesús? Nadie. Sergio. Falsa santidad. ¿Perdón? Falsa santidad. Una falsa santidad. No, eso no. ¿Qué busca de Jesús? Conveniencia. Conveniencia. ¿Qué busca de Jesús, Erika? Ya que habló. Busca aprovecharse, tal vez. Un nazareno, ¿qué busca de Jesús? Milagritos. Milagritos. Sanidades. Como una palabra falsa, como una profecía que les calce a ellos. Sí. Por eso les dice, yo no les voy a dar palabra. Palabras bonitas, no palabras bonitas, palabras llenas de gracia. ¿No? Palabras convenientes. Marquito, falta santidad, o sea, algo. No le están pidiendo, no, discúlpeme, yo le entiendo, pero lo que le digo es el buen sentido de ellos. ¿Qué es lo que buscaban? Porque en el fondo, ellos sin saber no van a ir discúlpeme, nadie va a ir a buscar una falsa santidad, sino que la falsa santidad está camuflada en aparentes buenos deseos, en aparentes buenas, en una aparente buena opinión. Pero en realidad, ¿qué buscaban de Jesús? Buscaban, entonces, le enumero, buscaban sanidad, buscaban milagros, buscaban señales. ¿Qué más buscaban? Bendiciones. Buscaban bendición. Levantar sus conveniencias. Levantar sus conveniencias. Pero ¿qué no querían ellos? ¿Qué no querían? No querían,
No querían salir de la santidad aparente. No querían salir. ¿Y cuál es la profecía? Dicen, y Cristo les cita a los profetas, porque ¿cuál era la profecía para ellos? Para un nazareno la profecía es que Cristo Jesús tiene que ser nazareno. ¿Y cómo es un nazareno? Alguien que hace milagros. ¿Cómo es un nazareno? Alguien que se cree sano. ¿Cómo es un nazareno? Alguien que no se Alguien cree. que le da orando. Alguien que da, exacto, alguien que le da orando. Muy bien. ¿Cómo es un nazareno? Alguien Un que elevado. ¿Ah? Un elevado. Un elevado. Muchas gracias. Un elevado. ¿Cómo es un nazareno? Un apartado. Un apartado. Muchas gracias. Un apartado. Un dormido. Un dormido. ¿Cuál es el distintivo de los nazarenos? Aquí les voy a dar con todo. El pelo largo. No toman vino ni nada procedente de la uva. Mire, no. Dice, le voy a leer el distintivo. El distintivo es la peña, la peña del Nazareno. La peña del Nazareno. Pero la peña del Nazareno, en lugar de tener ojo, en lugar de tener cumbre, ¿qué tiene? Despeñadero. ¿Y cómo se llama el despeñadero? Cejas. Cejas. O sea que por sus cejas los conoceréis. Alguien, muéstrame sus cejas y le voy a mostrar sus despeñaderos. Así que irán nomás tapando fotitos. En lugar de tener cejas verdaderas, tienen cejas falsas. No lo digo yo, lo dice la Biblia y lo dicen sus cejas. Entonces, en lugar de tener cejas, ¿qué tiene? El monte verdadero, el monte de Dios, ¿qué tiene? Tiene ojos. Ojos. Y el ojo es la apertura de la fuente. Pero el ojo sin luz, el ojo sin santidad, el ojo que más muestra las cejas, va a mostrar más que el despeñadero. O sea, no es un asunto estético, es un asunto de la Biblia. No me culpe a mí que ahí no dice, la palabra no dice, les llevaron a la cumbre del monte, porque el monte no tiene cumbre, ese monte no tiene cumbre. ¿Les llevaron a dónde? Les llevaron al sitio más prominente para despeñarle. El sitio más prominente para despeñarle se llamaba ceja. O sea, lo más prominente de ese monte, cuidado. Lo más prominente de la falsa santidad, cuidado. Que se puede convertir en un despeñadero, en donde despeñan a otros y se despeña uno mismo. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita el Espíritu de Dios. 4:18. ¿Qué se necesita? ¿En dónde tiene que estar el Espíritu? Sobre nosotros. A ver, vamos con Marcela. Marcela, ¿en dónde tiene que estar el Espíritu? En nosotros. ¿Y por qué dice sobre nosotros? El Espíritu está sobre mí.
No sé. Porque está sobre y en nosotros, ¿no? Exactamente, exactamente. El espíritu que está en nosotros debe estar sobre nosotros, ciñéndonos. Y ese seguidor que está sobre nosotros no se llama nazareno. Ese seguidor que está sobre nosotros se llama Netzarita, se llama santidad a Jehová. Entonces el espíritu que estaba sobre ellos, ¿cuál era? El espíritu nazareno. Así que el espíritu de Dios, hoy vamos a romper ese, ¿no es cierto? Ya tenemos. Vamos a romper con las personas que lo hicimos ayer y con las personas que estamos ahora. ¿Sí? Ahora, vamos a orar, acompáñenme en oración. El Espíritu de Dios que está en nosotros, hoy bendecimos porque esté sobre nosotros. Está sobre nosotros. No está topándonos, está sobre nosotros. Está ciñéndonos y nos está dando lo que Cristo Jesús nos está dando en lugar de despeñadero, en lugar de polvo, en lugar de una mente llena de sentimientos, llena de emociones y llena de pensamientos, de milagros, de propiciaciones y de falsedad. Nos está dando una mente que fructifique. Y por eso, en el nombre de Cristo Jesús, rompemos esa conveniencia de la mente, rompemos esas oraciones, rompemos ese cinto nazareno, rompemos esa profecía nazarena, rompemos esa sanidad nazarena, rompemos esa conveniencia nazarena, rompemos esa que no ha edificado nada, esa que nos ha vuelto nuevamente al polvo y nos ha vuelto a la ceniza, rompemos porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros y ese Espíritu nos ciñe para no topar nuestra mente, sino ceñirnos a la verdad, ceñir en nuestra mente a las cosas elevadas, ceñir nuestra mente a un caminar, que no nos dejen unas cejas, que no nos dejen en cosas prominentes, sino realmente en cosas elevadas. Y elevado es nuestra primogenitura, elevado es nuestro memorial. Por eso, que se pudra ese despeñadero, que se pudra esa prominencia de esa mente prominente de Nazaret, que se pudra esa sanidad falsa y para que venga esa elevación y hoy empecemos a edificar y hoy que es el día 24, el día de Ageo, es el día, si es el día 24 de Ageo, es el día de ceñimiento, no por lo que ya hemos edificado, sino por lo que desde aquí hacia dónde vamos y vamos a una propiciación, porque si partimos, si salimos, si tenemos ese ser, no volvemos a Capernaum, sino volvemos al día de la propiciación. Y desde ya en el nombre de Cristo Jesús, rompemos esa sangre, quitamos esa sangre de sacrificios, quitamos ese Capernaum, que descienda, como lo dice Cristo Jesús, que descienda al Hades, con su propia Hades, pero nosotros fuimos levantados al verdadero día de la propiciación y del propiciatorio por el Espíritu de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, porque nuestro evangelio es buenas nuevas y porque nuestro evangelio es libertad. Hoy bendigo, Señor, esa mente a esas mujeres, porque la libertad es al aceite, porque la libertad es al Espíritu, porque la libertad es a la unción. Y ese, Señor, es para quitar esa mente de cocineras, para quitar esa mente de carniceras, para quitar esa mente de perfumistas falsas, para quitar esa mente de panaderas con una levadura falsa y poner una mente, esa mente de Cristo, esa que hace producir incienso,
que da pureza a la mirra, que da pureza al cálamo, que da pureza a lo que produce cada mujer, para de ahí elevar oraciones. No oraciones para Nazaret, no oraciones de Nazaret, no oraciones para ese polvo, sino oraciones como las de Ana, oraciones que les vuelvan a Efraín, oraciones que vuelvan a sus hijos al lugar en donde pertenecen, oraciones que llenen el cuerno de salvación que Cristo nos dio en el nombre de Cristo Jesús. Y bendecimos que hoy sea cerrado ese lugar prominente, ese despeñadero y esas cejas falsas, para que hoy podamos decir, ábrase, como dice, recupérese la vista a los ciegos, ábrase la luz de los ojos, ábrase la fuente, ábrase la lámpara de los ojos, porque la lámpara de los ojos es de espíritu, y el Espíritu de Dios es santidad, y el Espíritu de Dios es memorial, y el Espíritu de Dios es para caminar y nunca más volver a regresar a Nazaret. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy es un día glorioso, porque hoy empieza una edificación santa en un lugar santo, pero de la manera santa, para que nos encuentre no volviendo a una edificación impura ni a un sitio impuro, no volviendo hacia atrás, sino ascendiendo. Y bendito seas por tu salmista, bendito seas, Señor, por David, por Ana y por los verdaderos hijos de ese Netzer, de esa santidad de Jehová. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy se ha cumplido la escritura como habéis oído. Porque ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Porque los profetas de Nazaret, ni siquiera Nazaret, los recibe bien. Pero los profetas de la tierra de Dios siempre volverán a Dios. Amén. ¿Cómo estamos? Fuimos lento pero seguro, pero sí, de ayer a ahora vamos completando las cosas. Ahora, ¿cómo está el panorama? ¿Sí ve? Entonces, ahora tenemos 6 días, estamos del día 24, tenemos 7 días. El día viernes en la noche es el Yom Teruah. Entonces, ¿es el día de qué? Es el día de la aclamación. Amén. Entonces, la aclamación, ¿por qué? Por el ascender. Porque ha puesto la piedra angular, pues, porque ha puesto los cimientos correctos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos 7 días? En estos 6 días, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ascender. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que proclamar libertad. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que seguir mentes. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que salir del muladar. ¿Qué más tenemos que hacer? Eso es lo que va a hacer Dios. Le va a mostrar el muladar. Le está mostrando esa vieja mente, le está mostrando ese viejo lugar, le está mostrando de dónde le sacó, le está mostrando en dónde ha caído. Pero le está mostrando que Él nunca le va a dejar ahí. Y si usted quiere volver a ese lugar, volverá, pero Dios siempre le va a sacar. ¿Ya? Entonces, por eso es el día de la aclamación. Pero después de la aclamación tenemos 10 días, porque el día después de los 10 días, ¿es el día de qué? Yom Kippur, el propiciatorio, la propiciación. Entonces, el Capernaum. Es el día del Capernaum, sin el Naum y sin el Kafar, en tierra extraña. Entonces, ahí tiene relación las dos cosas.
Por eso Capernaum se llamaba Capernaum. Pero es el día. Entonces el día, el día 10 del séptimo mes es el día también de Capernaum. Ahí tal vez vamos a entender lo que es el Capernaum. ¿Sí? Ahí capaz que nuevamente topamos el Capernaum. Pero no es el día del Capernaum, sino es el día de la verdadera propiciación. Es el día de la sangre de Cristo. Entonces, ¿para qué es la sangre de Cristo? ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para sacarnos de Capernaum y de Nazaret. Amén. Y para llevarnos a una edificación santa. No una de edificación de despeñadero en despeñadero. Nuestra vida de cómo tiene que ser. De despeñadero, de montaña y despeñadero. ¿Cómo es nuestra vida? De gloria en gloria, de fruto en fruto. Esa es la palabra. Si hablamos de sangre, de fruto en fruto. Así que el día viernes justo nos coincide. Entonces este día martes seguiremos un poquito hablando del tema. Ya hemos hecho el recorrido. Dios nos muestra el recorrido a través de Nazaret, de su ciudad. Entonces el recorrido que hizo Cristo Jesús es volver. Pero hasta Cristo Jesús no es que se demoró 30 años para salir de Nazaret. Lo que pasa es que a los 30 años Él ya empezó su ministerio y dijo, he iluminado todo este tiempo, pero ustedes no han querido salir, pero yo tengo que continuar. Amén. Entonces los 30 años, ¿qué es? Es el tiempo de continuar. El sexto mes, ¿qué es? Para los que tienen 30 años, pero para los que tienen, igual para los que tienen 17 años, pero en especial para los que tienen 30 años. 30 años o más. Es el tiempo de decir, no voy a volver a Nazaret. No me voy a dejar meter en Nazaret. No voy a caer en donde cae Nazaret. ¿Alguna pregunta? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esta semana entonces? Esta semana es la transición del Espíritu de Dios en hombres y mujeres, para que en lugar de cocineras, en lugar de carniceras y en lugar de panaderas, vuelvan a ser nuevamente, vuelvan a tener la libertad de llevar su voz de incensadoras para el Señor. Amén. ¿Ninguna pregunta? ¿No? ¿Todos bien? ¿Todo bien? Amén. Marquito. Carmen. Sí, por favor, Carmen, algo quiere comentar. No era yo, Sergio, pero no sé si lo estoy. Sergio, ¿algo quieres comentar? Sí, Marquito, ¿cómo se identifica cuando sale una falsa santidad en la vida de uno? Por tu mente y por tu corazón. Porque tu mente se ciña a Capernaum y buscas milagros, ya no quieres producir. Y tu corazón vuelve a los residuos del pasado y ya no quieres emanar vida. Sí, me pasó esta semana, los segundos sobre todo. Claro. Esta semana... ¿Pero por qué? Si es día de aclamación, ¿qué me pasa? El día de ayer, revisa eso, porque eso desde el principio de la enseñanza hablamos de eso. Revisa eso. Por eso es al mismo tiempo, son dos cosas opuestas. Al mismo tiempo, si ves, tienes que mirar las dos cosas opuestas, pero las dos cosas se te tienen que presentar para que hoy que vas a edificar, mires la que quieres, la que has hecho, la que Dios te ofrece y la que es verdadera. Amén. Muchas gracias, Marquito. Bueno, vamos
orar por nuestros diezmos y nuestras ofrendas y porque lo santo siempre. Marquito, perdón, buenas noches, perdón. También este viernes no es principios de mes. Claro, por eso el principio, el Es primer Santa día del Cena, ¿no es cierto? es el primer día del séptimo mes, es el día de la aclamación, porque es el día de los fundamentos, el día que ya tiene que empezar a manifestarse la edificación. Hoy empieza, pero el séptimo ya tiene que ser consolidada. Entonces, ahora, por eso hoy se tiene que remover todas estas cosas que hemos removido o que Dios está removiendo. Y que Dios removió en Ana y que Dios removió en María. Amén. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Porque lo santo, tu sangre preciosa, esa nunca nos va a dejar vacíos, ni nos va a dejar ociosos, ni nos va a dejar en el hueco, porque tu sangre fue llamada santa para santificar, para levantar y llevarnos al monte de Efraín, al monte de Judá. Bendigo, y levantada sea la diestra de mis hermanos, y levantado sea la semilla de mis hermanos, y levantado sea lo fructífero, porque eso es nuestra primogenitura. Y de esa primogenitura nace lo santo, y lo santo pertenece a ti. Por eso, Señor, santificados sean los diezmos y las ofrendas, que en el nombre de Cristo Jesús levantan nuestras manos, levantan nuestra mente, levantan nuestro corazón, levantan nuestra primogenitura, levantan lo fructífero y levantan lo que pertenece a tu diestra. Hoy bendigo, Dios de los cielos. Hoy bendigo, no lo que se va, no los diezmos y las ofrendas de Nazaret, sino bendigo la diestra de tu justicia. Y esa es más importante, porque ¿de qué nos sirve la economía si no hay algo que santifique la economía? Y lo que santifica, Señor, son tus netzaritas en el nombre de Cristo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre nosotros y hoy bendigo porque levantan netzaritas para que se levante su diestra. Y los que Dios, Señor, puedas mover y que los que Dios está moviendo para los diezmos y las ofrendas, bendito seas. Pero primero, lo primero, Señor, que se levante tu diestra, que se levante tu justicia, que se levante tu verdadera sangre, que se levante tu verdadero monte, Dios de los cielos. Y no, Señor, economías que se hacen polvo. Y no, Señor, diezmos y ofrendas que se hacen polvo. Y no, Señor, corazones alegres de un momento, pero que después están en el muladar, dando residuos, dando migajas, no, y que se vuelve polvo, Dios bendito. No, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, hoy que hemos cortado ese ceñimiento, hoy que hemos cortado, Señor, esa estrechez en el nombre de Cristo Jesús, nuevamente sea por el Espíritu de Dios que vuelve a la verdadera edificación, que empieza por el principio, empieza por el altar. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, bendecida, Señor, esa mano, bendecida esa mente, bendecido ese corazón, bendecida esa diestra, bendecidos esos diezmos y esas ofrendas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna pregunta? Amén. Amén. Amén, amén. Entonces, recomendaciones. Estamos hablando de la edificación. Entonces, recomendaciones. Lea Ageo, son 2 capítulos. Lea a Cristo Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más puede leer? Y ya, pues, lea el Yom Teruah, el día de la aclamación, para que vea cuál es la máxima aclamación. El sonido de la aclamación. Amén. Que el Señor, hoy bendigo, Señor, que lo que del cielo nos concedes, hoy sea, Señor, impartido a través de tu Espíritu.
Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor alce su rostro, que el Señor levante esa diestra, que el Señor levante ese rostro, que el Señor levante esos ojos, que el Señor levante esa libertad, que el Señor levante esos pasos, Dios, para nunca más, o para Señor, para desde hoy seguir caminando a esa tierra de tu shalom, a esa tierra de tu ascenso, que deja atrás todo descenso. En el nombre de Cristo Jesús y en unidad de Espíritu, todos podemos decir amén. 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 Bendiciones, nos vemos el martes.